En A Tu Salud, hoy tenemos cita con ICOAN, el Instituto de Cirugía Ortopédica Avanzada de Madrid, del Dr. Ladero, ahora también en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández número 2, teléfono 925-680-720. Hoy vamos a hablar de un tema que pocas veces hemos tocado aquí en la cita con el doctor Fernando Ladero. Se trata de la artroscopía de codo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues muy bien. Como decimos, hemos hablado en varias ocasiones de la cirugía artroscópica. ¿Nos podría recordar, por favor, en qué consiste y para qué se utiliza? Pues mira, la cirugía artroscópica es una de las cirugías que más se ha extendido en los últimos años en nuestra especialidad, la cirugía ortopédica. Y bueno, pues hemos hablado en otros programas de la cirugía artroscópica de rodilla, de cadera, de tobillo, y lo que consiste básicamente es a través de una mínima incisión de unos 2 milímetros que hacemos en una de las zonas de la articulación, introducimos una cámara de televisión y valoramos por tanto la articulación en su interior con sus distintas estructuras, y a partir de uno o varios pequeños orificios limítrofes a ese primero, pues introducimos distintos utensilios para realizar las técnicas quirúrgicas de las que se trata en cuestión. O sea, pues por tanto una cirugía mínimamente invasiva, mínimamente agresiva, que generalmente se realiza de forma ambulante y que nos permite, con la expansión tan tremenda que ha tenido en los últimos años y la mejora técnica que ha supuesto, pues todas estas instrumentales de alta resolución, los monitores 4K y demás, pues realizar cirugías que hace años eran impensables a través de esos mínimos orificios y por consiguiente permitir una recuperación muy rápida del paciente, de tal manera que puede ser hasta en la mayor parte de los casos ambulante. Bueno, en otras entrevistas sí que nos hemos detenido, por supuesto, en la de rodilla, la de muñeca, la de cadera o tobillo, pero se puede hacer también en el codo. Bueno, el codo es una de las cirugías probablemente más complicadas, ¿no? Porque anatómicamente confluyen 3 huesos en la misma articulación y bueno, pues además, que es probablemente lo más importante, una serie de estructuras vasculonerviosas que están absolutamente pegadas a la articulación y que lo dificultan mucho, ¿no? O sea que sí se puede hacer en el codo, probablemente las indicaciones son un poquito más restringidas de las que habitualmente tenemos en otras artroscopias de otras articulaciones, como por ejemplo la rodilla, que se utiliza de forma muy extensiva para tratar la mayor parte de la patología, pero sí, efectivamente hay algunos problemas muy específicos en el codo que los podemos solucionar por artroscopia. Bueno, la verdad es que a priori parece una articulación, como bien dice, muy complicada, con esos salientes, recovecos, entonces sí que tiene algo de especial, ¿no?, este tipo de artroscopia. Bueno, es lo que os digo, claro, es una articulación de momento muy estrecha en cuanto a lo que es la interlínea articular. Por ejemplo, la rodilla tiene interpuestos los meniscos y hay un cierto espacio articular que nos permite introducir los utensilios, ¿no? Hay otras articulaciones, por ejemplo, que ya hemos hablado en otra ocasión, que es la muñeca, que es siendo unas articulaciones mucho más pequeñitas, pero son de acceso bastante más sencillo. Y además, pues, por ejemplo, en el caso de la muñeca, pues por la parte del dorso de esta articulación, de la articulación radiocarpiana, pues no hay ninguna estructura especialmente importante que pase, salvo tendones, que es relativamente fácil de obviar, ¿no? Sin embargo, en el codo tenemos todos los nervios que llevan la sensibilidad a la mano, pasan inmediatamente pegados a todas las estructuras óseas, ¿no? El nervio cubital, el radial, el mediano y demás. Y aparte, todas las estructuras vasculares que llevan la sangre a nuestra extremidad superior, a la mano, pues pasan también por ahí. Entonces, claro, tiene una serie de dificultades el introducir los utensilios en la articulación, pues muy específicos, ¿no? Y es una artroscopia, si cabe, pues muy delicada, o bastante más por lo menos de lo que son en otras articulaciones, como puede ser la cadera, el hombro mismamente, que es una articulación mucho más grande, o incluso la muñeca. O sea, tiene unas particularidades muy específicas, sí. Entonces, doctor Ladero, ¿para qué patología se utiliza y qué riesgo tiene, si es que tiene alguno? Pues mira, vamos a ver, patología, yo creo que sobre todo, y la indicación fundamental de la artroscopia de codo, es una patología que se llama la condromatosis sinovial, la extracción de cuerpos libres articulares. Hay personas que, en fin, hay veces que secundarias a traumatismos, pero otras veces no saben bien por qué, pues empiezan a producir unos pequeños cuerpos que se llaman libres, que son fragmentos de hueso con cartílago que se sueltan en la articulación. Entonces se llama condromatosis sinovial y empiezan a producir pues como pequeñas, nos entendamos como pequeñas bolitas de hueso con cartílago que están interpuestas en las distintas zonas de la articulación. Claro, eso produce una sintomatología muy típica que se llaman síncopes articulares, que lo que consiste básicamente es que no podemos mover el codo en determinadas circunstancias, pues se queda como bloqueado, ¿no? Y entonces esas hay que sacarlas de ahí. Claro, imaginaros como el codo tiene hasta 3 compartimentos diferentes, cuando uno lo aborda artroscópicamente, pues tendremos que abrir el codo por 3 sitios con grandes incisiones para extraer todas esas bolitas que se han formado, ¿no? Eso se hace relativamente
relativamente bien o de forma bastante sencilla por artroscopia, ¿no? Pero claro, obviamente, como ya comento, pues hay que hacer como 3 artroscopias en una, en tres partes diferentes del codo para poder extraerlos. También se está utilizando mucho últimamente, y esto probablemente hay muchos más pacientes afectos de este tipo de problemas, son sobre todo para la artrosis, ¿no? Hay una patología que se llama la artrosis degenerativa o articular, que es muy característica del codo y que lo que el paciente nota es un dolor con una pérdida progresiva de la movilidad. Entonces se van formando lo que se llaman osteofitos o picos óseos que limitan la movilidad. Bueno, pues todos esos picos óseos, una cirugía artroscópica que se llama artroplastia de movilización de codo, pues las podemos extirpar mediante técnica artroscópica, ¿no? Que es una técnica que se ha desarrollado hace años ya en la clínica Mayo y que es para lo que más utilizamos. O sea, pacientes con dolor crónico de codo y limitación de la movilidad, pues tienen también una buena indicación. Y prácticamente esas dos son las dos utilidades que más destacan en este tipo de técnica que es tan específica. Y bueno, hay algo que preocupa mucho a los pacientes. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? ¿Se puede hacer con anestesia local, como la de la rodilla, por ejemplo? Bueno, anestesia, tanto como local no, pero sí anestesia regional, ¿no? O sea, que ahora mismo el riesgo que puede sufrir el paciente, una hipotética anestesia endotraqueal, y además con el riesgo actual de contagio por el coronavirus, pues obviamente se obvia absolutamente con este tipo de técnica que es de anestesia regional, o sea que en ese sentido el riesgo anestésico es mínimo. Bien, y para esas tendinitis de codo de las que también hemos hablado en esta cita con usted, sí, como se dice muchas veces, y como ese codo del tenista o del golfista, ¿no sirve esta técnica? Pues mira, a día de hoy no, se están haciendo avances en este sentido, pero bueno, realmente ya de por sí ese tipo de patología tan específica del codo, que ya hemos hablado alguna vez, como la epitrocleitis, o el codo del golfista, o la epicondilitis, o el codo de tenis o de tenista, que son inflamaciones de tendones, son extraarticulares, ¿no? Es la inflamación de esa inserción de la musculatura, o epicondilia, que se llama, o epitroquear, que son toda la musculatura del antebrazo que nos permite realizar los movimientos de extensión o de flexión de la muñeca y de los dedos. Entonces, esos tendones están extraarticulares y hay que tener en cuenta que la artroscopia es una técnica intraarticular, que lo que hacemos es mirar la articulación por dentro, por lo tanto no tenemos acceso a esos tendones desde dentro de la propia articulación, ¿no? Además, la cirugía de desinserción muscular, normalmente, que es la que se hace en este tipo de tendinitis crónicas, pues es una cirugía en general mínimamente invasiva, que tampoco tendría una clara ventaja con realizando una técnica artroscópica, porque está tan accesible que la incisión que en cualquier caso uno tiene que hacer es mínima. O sea que para este tipo de patologías, a día de hoy la artroscopia no tiene utilidad, efectivamente. Bueno, pues para terminar, una vez que hemos hecho la artroscopia para las otras patologías que ya hemos comentado, ¿la recuperación es igual de espectacular que para las artroscopias de otras articulaciones? Sí, claro, esa es la gran ventaja que tiene la cirugía artroscópica, es la mínima agresión. Entonces, en prácticamente todos los casos se realiza de forma ambulante. En este caso es un poquito más complicada que lo que es una cirugía artroscópica, por ejemplo, de rodilla, como se me ocurre que va para alguna patología de las habituales, como puede ser la cirugía meniscal. Y bueno, siendo una técnica mínimamente invasiva, siendo delicada, pues es más larga en cuanto a tiempo de ejecución, pero luego la verdad es que una vez realizada, el paciente en pocas horas, una vez superada el tiempo anestésico, pues puede irse de alta en el mismo día. Y efectivamente la gran ventaja que tiene también la cirugía artroscópica, que al ser mínima la agresión a la que sometemos al paciente, pues la recuperación también es muy rápida, con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, en pocas semanas, si se trata de una cirugía de extracción de cuerpos libres articulares, pues el paciente puede estar recuperado. O sea que las ventajas de la artroscopia de codo son exactamente las mismas que la cirugía artroscópica de otras articulaciones. Bueno, pues ventajas que siempre nos ofrece la artroscopia. Hoy hemos querido hablar precisamente de la artroscopia de codo con el doctor Fernando Ladero. Doctor, como siempre, un placer. Hasta la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.